Hola a todos y a todas, es un placer estar aquí y compartir con vosotros y vosotras esta ponencia que presento junto a mi compañera Dacil Roca y que lleva como título Diseño y sesgos de género, lo que revela las portadas de los libros de autoayuda más vendidos en España. Antes que nada, queremos comentar que se trata de una investigación preliminar que surge de inquietudes personales que nos llevaron a cuestionarnos cómo se representan los géneros a través del diseño editorial. Aún no podemos hablar de conclusiones definitivas porque es un work in progress que nos gustaría desarrollar con mayor profundidad en el futuro. Lo que compartiremos hoy simplemente serán pues avances, hallazgos iniciales y líneas que creemos que vale la pena seguir explorando en un futuro. La presentación está organizada de la siguiente forma. Primero una breve introducción junto al problema de investigación, los objetivos y las preguntas que nos planteamos y luego explicaremos la metodología, los resultados obtenidos, la discusión y las conclusiones. Cuando hablamos de diseño editorial es importante recordar que no es un proceso neutral. La portada de un libro no solo cumple una función estética o de atracción, sino que también transmite valores y proyecta un lector ideal. Contribuye a organizar y también contribuye a organizar la segmentación del mercado. En el caso concreto de los libros de autoayuda, partimos de una hipótesis clara, y es que los contenidos vinculados con lo racional y lo productivo tienden a asociarse a lo masculino, mientras que lo emocional y relacional suele vincularse a lo femenino. Es decir, que la portada no solo presenta un libro, sino que está codificando y reforzando supuestos de género desde lo visual. El objetivo principal de esta investigación es analizar los discursos gráficos que encontramos en las portadas de los libros de autoayuda más vendidos en España. Lo que buscamos es identificar patrones formales y ver cómo se relacionan con el público al que van dirigidos. Para ello, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación. La primera es si existen patrones gráficos comunes en las portadas de los libros de autoayuda de superventas. La segunda es qué elementos tipográficos, cromáticos e iconográficos son recurrentes en estas portadas. Y la tercera, cómo se relacionan dichos elementos con la función comunicativa y con los posibles sesgos de género o segmentación del público lector. Para cumplir con estos objetivos hemos desarrollado una metodología fundamentalmente cuantitativa. Y aplicamos el análisis de contenido a una muestra de 50 portadas de libros de autoayuda. Y nos hemos basado pues para definir la metodología que sea principalmente objetiva, que se pueda replicar, que sea sistemática, con criterios de inclusión y de exclusión y que tenga pues una capacidad de generalización con datos cuantitativos. La metodología se ha dividido en 4 fases principales. La primera de ellas es la búsqueda de estas portadas, donde se recopilaron la muestra de 50 portadas de libros de autoayuda. La segunda es la matriz del análisis, que se organizó en 3 grandes categorías. Por un lado, una categoría más genérica con los elementos gráficos y formales y la función comunicativa. Y luego el tercer paso sería la codificación de las imágenes, donde la muestra pues, se codificó manualmente por las firmantes de esta ponencia. Y la cuarta y última fase fue el análisis de los resultados obtenidos, lo que nos permitió pues, detectar patrones comunes y diferencias significativas en la portada de estos libros a través de las 3 dimensiones del análisis. Aquí podéis ver la muestra de los libros de autoayuda y bueno, pues para su selección recurrimos a fuentes de gran alcance comercial, consultando las secciones de libros más vendidos en páginas como La Casa del Libro, El Corte Inglés y Amazon. De esta manera, pues nos aseguramos trabajar con títulos que realmente representan lo que el público está consumiendo en este género. En esta diapositiva podéis ver la matriz del análisis que como comenté anteriormente, estaba dividida en 3 grandes categorías. La primera de ellas serían los datos de identificación, que es una categoría más genérica, que habla pues del autor, del año de publicación, de la editorial y de la subfamilia a la que pertenece. La segunda categoría está dedicada a los elementos gráficos formales, que nos permitió pues, analizar aspectos como la tipografía, el color y cómo se conectan con el público al que se dirigen. Y la tercera y última dimensión sería la función comunicativa, donde pues, se examina qué tipo de mensaje transmite esta portada y cómo conectan con el público al que se dirigen.
Aquí tenemos los resultados de la categoría genérica. Lo que es más destacable es que el 40% de los libros están escritos por mujeres y el 60% por hombres, y que al poner toda la muestra en común se pudieron detectar subfamilias dentro de los libros de autoayuda, como la subfamilia de bienestar emocional y autoconocimiento, de crecimiento personal y de hábitos, de mindfulness, etc. En cuanto a los resultados de los elementos gráficos, encontramos patrones muy claros. Y es que las composiciones son mayoritariamente centradas y minimalistas, que predominan las tipografías sin serifa, aunque también aparecen tipografías manuscritas orientadas a un público más femenino. Las paletas cálidas y neutras se relacionan con temas más emocionales, mientras que los tonos fríos y dorados se relacionan con los libros de éxito económico y de productividad. Los símbolos más recurrentes en estas portadas pues son las siluetas humanas, los corazones, flores, paisajes e incluso mandalas. En cuanto a la función comunicativa, las portadas no solo presentan títulos, sino que construyen promesas visuales y llevan un mensaje explícito. Destacan los mensajes de transformación y de cambio, de calma y de bienestar, de sanación, y también promesas visuales sobre bienestar emocional o empoderamiento personal. En los resultados y las reflexiones preliminares de este estudio se pueden observar que las portadas sugieren patrones gráficos con cargas de género. Por un lado, los diseños orientados a lo que tradicionalmente se conoce como público femenino tienden a ser más emocionales y recargados, mientras que los dirigidos a un público masculino suelen mostrarse más sobrios, técnicos y directos. También aparece una segmentación temática por autoría. Los hombres tienden a escribir sobre éxito y productividad, mientras que las autoras se centran más en el bienestar, las relaciones y el crecimiento emocional. Esta división se refuerza visualmente con colores oscuros y dorados que se asocian con el éxito laboral y económico, mientras que los tonos cálidos, rosas y suaves remiten al bienestar personal y a las relaciones. Ahora bien, no todo sigue estos códigos tradicionales, ya que también existen estrategias neutras con diseños más sobrios que buscan diluir estas diferencias. Por último, mencionar que aunque el minimalismo aparece de manera dominante, observamos que incluso pues, en portadas limpias y centradas, la tipografía y el color y los pequeños símbolos siguen actuando como marcadores sutiles de género. Como conclusión, un aspecto clave que debemos destacar es que el diseño no es neutro, que cada portada comunica visualmente ciertos supuestos de género, edad y perfil, y que en consecuencia construye un lector ideal antes de abrir el propio libro. Lo que encontramos es que los estereotipos persisten, ya que se siguen reforzando roles tradicionales, como por ejemplo que lo racional y lo productivo se asocia a lo masculino, mientras que lo emocional y lo relacional se vincula a lo femenino. Esto nos lleva a otra idea importante, y es que el diseño moldea las expectativas. Las portadas no solo enmarcan el contenido del propio libro, sino que influyen en cómo interpretamos quién es el destinatario del libro. Sin embargo, también observamos pequeñas señales de evolución, ya que emergen propuestas más inclusivas, que hay portadas que rompen con las convenciones gráficas de género y que ofrecen alternativas visuales más abiertas y más diversas. Por eso vemos necesaria una mirada crítica en el diseño editorial. Incorporar así pues, una perspectiva de género puede ampliar las representaciones y ayudarnos a evitar que los discursos visuales caigan en sesgos normativos. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.